Sigo. Bienvenidos al podcast de Empieza de Cero. Hoy estamos aquí para hablar de los problemas que supone para la gente sobreendeudada, de psicológicos, sobre todo problemas de estrés, de depresión, de ansiedad. Y para eso pues vamos a contar con la presencia de Transi, que es nuestra invitada hoy, que nos va a explicar y a ayudar a entender por qué las personas se enfrentan a estos desafíos a nivel psicológico por el dinero. ¿Cómo puede el dinero hacer que esto pase? Cuéntanos, Transi, si quieres un poco quién eres y qué piensas de esto que estamos hablando hoy y compartiendo hoy. Hola, buenas tardes, Julián. Pues mi nombre es Transi, soy psicóloga, he trabajado muchos años en el ámbito social, en la rama social, con gente excluida económicamente y socialmente de muchas maneras, ¿no? Desde adolescentes, presos, enfermos mentales y actualmente muchos casos de deuda, de gente que llega a la consulta con ese miedo a decirlo a la familia, miedo a no saber qué va a hacer con su vida, miedo a la vergüenza social, y todo ese miedo es el que les genera ese sufrimiento, ¿no? Esa ansiedad, ese malestar, incluso llegar a suicidarse muchos por no saber afrontar estas situaciones. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que casi nadie sabe de la segunda oportunidad. O sea, yo misma me he enterado hace bien poco de esta ley, lo había oído como para empresas, pero no lo había oído para el día a día, para la gente de a pie, ¿no? Para un pequeño empresario que llega con el agua al cuello y que viene a la consulta diciéndome: me quiero morir, me he quedado sin dinero, no sé cómo decírselo a mi mujer, no veo salida. Y yo en esos casos lo que hago es un apoyo emocional, les puedo decir, puedo ayudar a empoderarse, a que se empodere, a que hable con la mujer, le puedo enseñar estrategias. Pero claro, si yo supiera de esta ley, hubiese sabido antes, podría haber orientado a gente en este ámbito. Entonces me encantaría que me explicaras un poquito de qué va esta ley para que yo se lo pueda transmitir luego al resto de personitas que aparecen por mi camino. Pues es verdad, me alegra que hagas esa apreciación, porque el grave problema que tiene la ley de la segunda oportunidad en España especialmente, bueno, en el sur europeo, pero en este país, es la falta de divulgación, la falta de agentes sociales que sean capaces de explicar que esta ley existe y cómo funciona. La ley de la segunda oportunidad es muy reciente, nace en el 2016 y justamente lo que nos permite es que a cualquier, ya no empresas, o sea, ya no necesariamente tenemos que hablar de empresarios que han tenido un fracaso en un negocio o que les ha pillado el COVID, que es algo que hemos vivido todos muy de cerca. Evidentemente, si montas un negocio de cara al público en 2019 y un año después te lo cierran, pues difícilmente el negocio va a prosperar, ¿no? Lo más probable es que te endeudes y encima esa deuda la tengas que afrontar después del COVID sin recursos, ¿no? O ahora recientemente en Valencia, todos los que han sufrido la dana les va a pasar lo mismo, va a haber muchos empresarios. Pero sobre todo la novedad de esta ley es que ya no necesitas ser empresario. Cualquier persona física, da igual que trabaje por cuenta ajena, da igual que sea autónomo, da igual que sea un empresario, se puede quitar las deudas. Entonces, esto es una gran novedad que lamentablemente, como bien decías, es una pena que no se divulgue y que no se... Cuando digo los agentes sociales, me refiero no solamente a psicólogos, a las personas que están a tu alrededor, ¿vale? Que te pueden ayudar, como puede ser un asistente social o como puede ser, por ejemplo, alguien que esté en el entorno administrativo. Si yo voy a la Seguridad Social a hablar de un problema, lo normal es que algún funcionario me dijera, o a la agencia tributaria, o fuera a al ayuntamiento: ¿sabes que existe una ley que te puede ayudar? ¿Por qué no la usas? Vale, pero tengo una pregunta. ¿Esa ley es para todo tipo de personas? Porque imagínate que yo soy un ludópata y que me paso la vida gastando dinero, invirtiendo, arruino a mi familia. ¿Esa ley también me acogería a mí? Sí, a ver, la ley realmente está diseñada para que cualquier persona que esté endeudada pueda empezar de cero. Y no hay una letra pequeñita en ningún sitio que diga tienes que... Hay una letra no tan pequeñita, muy grande. O sea, evidentemente la ley se protege. O sea, la ley se ha diseñado para
para que cualquier oportunista o cualquier persona que tenga mala intención o la quiera utilizar para su propio beneficio y no para lo que está diseñada, que es para ayudar a las personas desfavorecidas o a los emprendedores que evidentemente le han fracasado, o gente que tiene una vida perfectamente saludable a nivel económico-financiero, pero pasan por una crisis. Te quedas sin trabajo, tienes una estructura de endeudamiento totalmente normal, pues tienes una hipoteca, has pedido un crédito, a lo mejor te has comprado el coche con ese crédito y de golpe no tienes ingresos. Entonces, lógicamente, no es que lo hayas hecho mal, es que sencillamente tu estructura financiera no se sostiene porque ha habido algo que la desestabiliza, ¿no? Para eso está diseñada la ley. Pero claro que la ley se protege. O sea, la ley lo primero que hace es decirnos, si tienes cualquier delito socioeconómico no puedes acogerte. Esto significa pues, que no has podido hacer un alzamiento de bienes, no has podido cometer una estafa, no has podido haber cometido falsedad documental, no has podido... Este tipo de delitos, ¿no? No incluyen delitos, por ejemplo, si un día has tomado 2 copas de más y te quitan puntos y tienes una pequeña condena, ¿no? Esto no. ¿Vale? Gracias por la aclaración, porque eso seguro que lo pregunta alguno, ¿eh? Tampoco si vas al casino en ese momento, ¿no? Por volver al ludópata. Pero bueno, si tienes un problema psicológico más allá del que te pueda producir el dinero, que empezamos hablando primero de ansiedad, depresión, pero aquí ya estamos hablando de que la persona endeudada tiene problemas psicológicos. Entonces, si tiene problemas psicológicos, lo único que vamos a hacer es solucionar el problema de la deuda. El problema psicológico va a seguir. Entonces ahí yo te preguntaría a ti, ¿cómo podríamos trabajar en colaboración para que nosotros, cuando identificamos a esa persona que tiene ese problema, le vamos a quitar la deuda, pero cómo pensemos que vamos a estar 1 año trabajando con ella? Entonces tenemos una posición privilegiada para ayudarla. Sería ideal poder contar con la colaboración de todos los profesionales que estáis, todos los psicólogos, agentes sociales que estáis en ese área, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que podríamos hacer este cambio de relevo o trabajar en equipo? Que me encantaría abordarlo. Sí, es más trabajo en equipo que cambio de relevo, porque se puede trabajar paralelamente. Hombre, yo creo que cuando una persona llega a ese punto de ruina, puede ser por varios motivos, pero el principal es por no saber cómo gestionar el tema del dinero, o no saber cómo gestionarse a sí mismo, incluso sus propias emociones. Porque a lo mejor cuando empieza a tener problemas la persona, si buscara ayuda, lo podría haber resuelto antes, pero a lo mejor por vergüenza, por el que dirán, porque eso sabes que en nuestro país es algo muy potente. Entonces intentan solucionar las cosas tapando, y cuando ya llegan al final, ya la pelota es muy grande, porque es cuando ya lo pierden todo. Entonces yo creo que para que una persona llegue a ese punto de ruina es una persona que, aunque aparente ser segura de sí misma, es una persona que realmente no tiene claridad tampoco en lo que quiere, pero cuando cualquier persona tiene claro lo que quiere, busca las maneras de llegar al objetivo. Y si te sale algo mal, pues buscas ayuda. Pero fíjate, ahora que dices esto, que es verdad, y la gran mayoría nadie desea estar sobreendeudado y nadie quiere estar ahí mucho tiempo, ¿no? Todo el mundo quiere salir. Pero nos estamos encontrando con un cliente que está instalado en la insolvencia. O sea, estamos encontrando gente que se encuentra cómoda, que lo que te cuesta convencerla es que salga de ahí. Eso es diferente, claro. O sea, te puedo decir casos, por ejemplo, que te dicen, no, si yo solamente tengo que sacar a pasear al perro a las 12 de la noche, saco lo que tengo en el cajero y no me lo quitan. Y tengo una nómina de menos del salario mínimo interprofesional, que ya se lo saben, y ya no me la embargan. Y además, yo cuando veo un radar en la carretera, en vez de frenar, acelero. Con lo cual estoy súper contento de estar sobreendeudado. Bueno, en ese caso, si la persona no quiere ayuda, no le vas a poder ayudar, ¿eh? Porque en ese caso la persona no está abierta al cambio. Yo cuando hablo de ayuda psicológica es a personas que realmente sí que hay un motor interno de necesito salir de esta situación, ya no solo a nivel económico, sino no quiero que se repita esto más. O sea, tú me vas a ayudar a salir de la parte económica, pero yo no quiero volver a pasar por aquí, porque una persona endeudada es una persona que no duerme, es una persona que no come, es una persona que empieza a tener problemas de estómago. O sea, yo he conocido casos de personas que han llegado a desarrollar un cáncer.
por la preocupación, ya no solo la preocupación, sino el castigo que se aplican a sí mismos por la culpabilidad de haber fracasado, de no haber conseguido lo que querían. El miedo, al final el miedo es el que se apodera de las personas y eso atormenta muchísimo. ¿Y qué piensas si tuvieras que evaluar si esto es el propio individuo el que se hace el que se somete a esa presión y a esa calificación, o es más la sociedad la que le lleva a eso, ¿no? Hombre, la sociedad presiona muchísimo y luego la educación que ha recibido cada uno también, porque si en mi educación me han enseñado que tengo que triunfar, ¿cómo voy a fracasar? En mi programa inconsciente eso no cabe, con lo cual prefiero suicidarme que mostrar que he fracasado socialmente, que me he encontrado casos así, que la persona ha acabado suicidándose. Sí, nosotros también. A ver, ha habido clientes que antes de acogerse a la ley le has llamado un día y han dicho no está, ¿no? Ya te habían advertido que habían coqueteado con esa opción, ¿no? Con la de quitarse la vida. Y luego clientes que hemos empezado a llevarles el caso y también lo han hecho. Este es el problema, que nos enfrentamos a esa situación, eso está pasando y no hay una reacción colectiva. O sea, todos deberíamos estar ayudando a esa persona, ¿no? Ayudando a ese colectivo tan pequeñito de gente que es susceptible y gente que está realmente sumergida en un problema. Pero ¿cómo te enteras tú de que esa persona necesita la ayuda? Porque si la persona no lo manifiesta, nadie se entera. Cuando se destapa, o se ha suicidado, o ya está la ruina, o la familia se ha roto. O sea, ahí tendría que ser la persona, debería de saber que existe esta posibilidad, que existe esta ley, que se le puede apoyar económicamente, que se le pueden, que se le pueden dar opciones que él no ve. Pero la gente no lo sabe. Yo pensando, ¿no?, en casos míos de gente que ha pasado por consulta, yo sé de más de uno que si hubiese sabido de esta ley, a lo mejor lo habría vivido de otra manera. Sí, yo creo que la cuestión es cómo hacemos que la sociedad ayude con la ley, aceptando la ley primero, entendiendo que es una ley que es real, que ha venido aquí para ayudarnos, que es un beneficio al que nos podemos acoger y que tenemos que, si no utilizar, por lo menos conocer. Pero claro, la pregunta es cómo hacemos que toda la sociedad, y ahí te hablo de cuando vas al director del banco donde has contraído la deuda, no te diga que esta ley es una estafa, cuando vas a, lo que hablábamos antes, a una administración pública, o te vas incluso a tu psicólogo, o te vas a cualquier persona que te esté ayudando, cuando hablas de la ley, primero que no sea una gran desconocida, que eso es una labor de divulgación, pero luego cuando ya es conocida, que no solamente sean rechazos, ¿no? O sea, no, eso no lo evalúes, no, eso no lo hagas. O sea, yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer. Yo no sé cómo podríamos acercarnos a un colectivo como el de los psicólogos, que ahora que aprovechando que estamos aquí hablando contigo, cómo podríamos aprovechar para decir, vamos a hacer que asesoréis, informéis también vosotros de que si tienes ese problema, por lo menos, a lo mejor no vamos a evitar que te vuelvas a endeudar después de usarlo, pero sí te vamos a explicar que tienes una salida para solucionar el problema de hoy. El problema de mañana lo tendrás que solucionar a base de consultas, ¿no? Bueno, ¿cómo acceder a los psicólogos? En los colegios oficiales, por ejemplo, se divulgan revistas informativas, nos llega información mensual de cosas nuevas que surgen. Podría ser una buena manera de divulgar esta posibilidad para la mayoría de los psicólogos que existen, ¿no?, que la conozcan. Y luego otra forma también, los servicios sociales de que están en los ayuntamientos de todos los pueblos, es un buen recurso. Y los servicios sociales tienen que conocer la ley también. Lo que pasa es que yo no lo sé si la conocen o no, porque yo hace muchísimos años que trabajé en servicios sociales, hace más de 20 años. Ya. Ahora no sé cómo estará, en mi época no existía, entonces yo no la conocía. Pero imagino que deben de conocerlo, tanto las trabajadoras sociales como las psicólogas. Imagino que debe de conocerse. Debería ser un tema más abordado institucionalmente, ¿no? Más que... Porque yo estoy convencido de que, claro, que habrá alguna acción individual donde la persona lo conoce por algún caso cercano y lo divulga ya al resto que lo tiene, ¿no? Pero bueno, yo creo que quizá, fíjate, aquí el problema principal son las deudas se producen en tres agentes principales. Uno es el banco, las entidades financieras, otro es las entidades de crédito, estos Cetelem, Cofidis, Wizim, y otros son las entidades de consumo. O
O sea, tú vas a IKEA, te dejan comprar todos los muebles que quieras, vas a Carrefour, te dejan hacer la compra. Entonces, evidentemente, todos estos acreedores futuros de esos deudores están no solo en contra de la ley, sino que si les preguntas abiertamente, y esto sobre todo en los bancos ocurre mucho, porque el canal natural para arreglar un problema de deudas es con el banco. Tú vas al banco y le dices, ¿cómo puedo solucionar el problema de la deuda que tengo contigo? ¿No? En cuanto entras con ese perfil, lo más probable es que lo que consigues es que el banco deja de prestarte atención. Y si le hablas de la ley de segunda oportunidad, porque ya te conviertes en un cliente indeseado, y si le hablas de la ley de la segunda oportunidad, lo siguiente que va a ocurrir es que te va a decir no, ese camino no. Y ese es un poco el campo de batalla principal que tenemos ahora para ayudar a la gente, porque si la ley no se conoce, los pocos que la conocen no confían en ella. Y los que pueden llegar a confiar en ella, cuando le preguntan a todos estas personas que influyen en sus decisiones financieras, les dicen que no lo usen. Quizá sí que habría un papel más humanitario, más cercano, de abordarlo desde otro ángulo. Por eso hablaba que quizá la figura de un psicólogo que te va a asesorar amigo, o algunas, es verdad que algunas entidades, por familiaridad, sí que lo hacen. Por ejemplo, nosotros hemos hecho pruebas con los ayuntamientos. Los ayuntamientos es una figura muy curiosa, porque no tienen el conflicto de intereses que tienen el resto de los políticos. Y promueven la ley. Si hay un beneficio para el concejal o para el propio alcalde, sí que la promueven, lo hemos conseguido, ¿no? No lo hacen de forma proactiva, pero si se lo pones encima de la mesa lo pueden aceptar. Te lo cuento porque a lo mejor podríamos conseguir que esta ley provocara ese tipo de beneficio, conseguir que ayudas a la gente, consigues que tengan una salida a su problema y divulgas un poco el éxito a través de otras personas que pueden hacer uso del beneficio, ¿no? No sé, en el caso aplicado, por ejemplo, algo más práctico, a una consulta así, de un paciente que tiene este problema o a alguien cercano que le podamos influenciar, ¿no? Hablándole de esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Quizá es lo que tenemos que trabajar, o sea, es la asignatura pendiente que tenemos en España. No sé si hacemos un poco, pensamos en voz alta, qué se nos podría ocurrir, pero bueno, lo que has dicho no está mal, tendríamos que acercarnos a... Los ayuntamientos es, como tú dices, una figura cercana, que al final están ahí para apoyar a la gente. Además, uno de los fines del ayuntamiento es el reinsertar a la gente excluida. Entonces, este tipo de personas al final acaban siendo excluidas por la sociedad, excluidas por los amigos, excluida... Sí, la exclusión es evidente. O sea, a ver, tenemos varias capas sociales, ¿no? Y luego te enfrentas a gente que utiliza la ley, ¿vale? Profesionales que están vendiendo y ofreciendo la ley, pues de una forma... Primero, son oportunismos, intrusismos, gente que no conoce bien la ley, que trabajan a lo mejor, despachos de abogados que trabajan en otras ramas del derecho y se ponen a vender la ley de la segunda oportunidad porque es un mercado emergente y ahora mismo es verdad que en España se han presentado, no llega a 100.000 casos de la ley de la segunda oportunidad desde el 2016 que salió. Son muy poquitos. Son poquitos, pero se calcula que hay aproximadamente unos 2 millones de personas susceptibles de poderse beneficiar de la ley. Y aquí es donde ha surgido el oportunismo, no solo de este intrusismo de abogados que no están especializados, que eso es normal, porque todo abogado tiene derecho a entrar en un sector nuevo y a empezar a ofrecer ese servicio, pero estamos entrando en un terreno donde hay estafas, donde hay gente que lo vende, que no presta el servicio. Con lo cual se desprestigia más vuestra labor, porque Bastante si yo más. como paciente, que estoy súper angustiada, que no llego a final de mes, que me van a quitar la casa, que tengo niños que atender, que si encima busco tu ayuda y tú me traicionas, pues para mí va a ser como pues mira, me suicido, me tiro porque ya esto ya no tiene solución. Entonces, bueno, la verdad es que es una situación muy angustiante. Yo he tenido casos
casos además muy impactantes, porque hay un caso en concreto de un señor que tenía una empresita familiar con sus trabajadores y demás que se arruinó. Y bueno, este señor le pagó a todos los trabajadores todo y él se quedó a cero, no, a deudas de muchos miles de euros. Y esto le generó al final un cáncer porque no buscaba ayuda. Yo el caso lo conocí a través de la hija, no a través de él, porque él... Una de las cosas que tiene además el masculino más es no reconocer que se ha equivocado o no pedir ayuda. En este caso este hombre no pidió ayuda en el momento, porque si lo hubiese pedido en el momento igual habría sido de otra manera. Pero intentó solucionarlo a su manera y cuando ya se dio cuenta ya la solución era distinta. Fíjate que ahora que dices esto, yo creo que en España tenemos un problema cultural, ¿no? O sea que quizá más asociado a la masculinidad, que es verdad que las mujeres probablemente podáis acometer esto ayudándoos más unas a otras, pero fracasar o tener que pedir ayuda por un problema de endeudamiento, por un problema de dinero, significa que no sabes administrarte, que no eres buen gestor, ¿vale? Te autopercibes como una persona que no hace bien las cosas. Y asumir el fracaso, primero tú, a nivel interno, y luego compartirlo con todo el mundo que te rodea, con tu familia, con tus amigos, con la gente con la que trabajas, no es fácil. Con lo cual, sí que agotas todos los canales para hacerlo por tus propios medios y nunca buscas ayuda fuera. Primero intentas agotarlo todo, incluso vendiéndote a ti mismo, convenciéndote tú a ti mismo de no, esto yo salgo adelante, ¿no? Esto lo consigo, lo voy a solucionar. Hasta que ya ves que es imposible. Ya te superas, se te derrumba y en ese momento es cuando empiezas a valorar la última opción, después de haber ido a los bancos y que te hayan dicho que no, después de haber ido a buscar ayudas alternativas. Pues un empresario habrá agotado todo. Pues, intentar hacer una ampliación de capital, intentar buscar financiación alternativa con amigos y familia, intentar todo. Y una persona particular también, lo primero que vas a tirar es de familia, amigos, etc. Pero cuando todo eso se ha agotado y ya esa opción no te queda más remedio que asumir que no puedo. No voy a poder solucionar este problema yo solo. Y es en el momento en el que psicológicamente cojo la fuerza suficiente o la desesperación suficiente como para plantearme acogerme a la ley de la segunda oportunidad. Entonces, esto contrasta mucho porque el uso de la ley no es ese. O sea, la ley se ha diseñado para que se use de una forma amigable, para que la ley sea algo que no te suponga un enfrentamiento de esa naturaleza ni contigo mismo ni con tu yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que hay algo un trabajo muy grande que hacer para que el uso de un abogado, el uso de una ley, sea algo normalizado. Y ahí los psicólogos tienen mucho que decir de por qué en el centro europeo, en los países anglosajones, esto es normal. Y aquí en España y en el sur europeo es un trauma utilizar ese beneficio, ¿no? Me gustaría saber qué opinas de esto. Bueno, el trauma es la vergüenza social, sobre todo, lo que acabas de decir tú, que las personas no quieren fracasar. Vivimos en una sociedad que es muy competitiva y donde pues eso, buscamos el ser reconocidos, el ser influyentes, la parte económica también, o sea, el tener para vivir bien, para tener una buena posición, para ser reconocido. Entonces, si yo he llegado a un lugar donde más o menos estoy reconocido socialmente y me arruino, o sea, bajarme de ahí a nivel emocional, porque yo he construido mi identidad a partir de lo que soy, de lo que hago, no de lo que soy realmente. Sí. Entonces, romper eso es un trabajo interesante y yo creo que a veces la vida te pone situaciones de esa para que la persona se reconecte consigo misma. Que sí. Una caída así de grande, cualquier cosa que nos haga tocar fondo nos va a hacer resurgir de otra manera. Entonces yo creo que sería bonito acompañar a estas personas también a que se empoderen, a trabajar su resiliencia,
a que aprendan a comunicar sin vergüenza, sin miedo. Y estaría muy bien que sí que hubiera un acompañamiento ahí para que pudieran resurgir, porque se puede resurgir de todo. O sea, pensamos que me he arruinado, ya mi vida se acaba y ya soy un fracasado de por vida, pero no, te puedes reinventar, puedes iniciar otro proyecto, otra historia. Entonces, tener a alguien que te acompañe, que te asesore, que te guíe, pues también puede ser interesante, ¿no? Para salir de ahí. Entonces, estaría guay que sí, la parte del asesor económico, pero por supuesto la parte del asesor también, o el acompañamiento emocional, porque hay muchos momentos en los que te derrumbas. Entonces, tener a alguien que te va sosteniendo, que te va dando fuerza, cuando no puedes dormir, cuando hay una preocupación constante. O sea, ese tipo de cosas, aprender a cambiar la manera de ver las cosas, aprender a liberarte de tus creencias, porque al final son todo creencias. Si no soy así, voy a ser rechazado. Si no hago esto es porque soy malo o no soy válido. Entonces, el darte cuenta de qué creencias están sosteniendo que tú sigas sufriendo es un buen trabajo también que pueden hacer las personas. Sí, yo creo que es un poco la botella medio llena o medio vacía, ¿no? O sea, puedes pensar, me he endeudado, voy a salir más fuerte que entré. O sea, yo cuando entré era un empresario o era una persona, un trabajador que tenía mi familia, que estaba estable. Eso se ha desequilibrado y ahora mismo me he convertido en una persona que está sobreendeudada, que debo dinero y no lo puedo pagar, ¿no? ¿Por qué no afrontarlo al revés, ¿no? ¿Por qué no dices, en vez de decir, estoy en un problema insalvable, vamos a salir de esta porque voy a salir más fuerte, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí el apego juega un papel muy importante, porque las personas nos apegamos a nuestra imagen, a nuestros bienes, al dinero. Entonces, soltar ese apego es difícil, ¿eh? Yo creo que cuando una persona toca muy, muy fondo, yo empezaría a trabajar por ahí, porque ¿qué es lo importante en la vida, al final? La parte material, que sí es importante, pero no es lo más importante. Yo, por ejemplo, cuando me he encontrado un caso, además de una señora, que ella planteaba, me quiero morir, Transi, me quiero morir. O sea, tiene 2 hijos, ha tenido que vender su casa, ¿no? Que se la ha llevado el banco, ahora vive de alquiler, no tiene dinero para pagar. Y a mí me ha verbalizado, me quiero morir. Entonces, en esos casos, tener un acompañamiento de quien sea, ya sea de vosotros que le estéis sosteniendo, de un psicólogo, de la familia, va a hacer que esa persona pueda salir adelante. Que sí, que la fuerza está dentro, pero tener apoyos, pilares a los que cogerte externamente también te ayudan muchísimo. ¿Y cómo podemos detectar cuando una persona está en esta situación? No nosotros a nivel profesional, porque evidentemente así a ti te llega alguien a la consulta y vas a ver, rápidamente lo vas a encuadrar, ¿no? Y a nosotros cuando nos llama un cliente le vamos a clasificar también, pero él ya da el paso, ¿no? Tanto si te va a ver a ti como si va a ver un abogado, como si va a ver a un psicólogo, ¿no? Pero en el entorno familiar, en el entorno profesional, en el entorno, ¿cómo le detectamos, ¿no? ¿Cuáles son las señales? Mira, hay unas señales muy concretas y es la inquietud. La persona está todo el rato como moviéndose, su sistema nervioso está alterado y así como estamos tú y yo, sí, no pueden estar, están así. Es como hay pequeños saltos en su cuerpo y en su sistema que le ponen en alerta. O sea, cuando veamos a alguien saltar... No saltar, pero sí que sabemos que hay una preocupación, ¿no? Que hay como unos movimientos de intranquilidad. Luego el tema de que no duermen bien. Luego el tema de que cuando empiezan a manifestar que tienen ansiedad, es que tengo ansiedad, es que me ahogo, es que me cuesta dormir. O que tienen ansiedad por comer, es que como mucho. Cuando una persona come mucho o tiene ansia es porque hay algo que le está preocupando. Entonces, que no tiene por qué ser una ruina económica detrás de toda preocupación, ¿no? Pero son señales que te van diciendo que la persona algo le atormenta. Entonces, si yo soy familiar de alguien que está así, puedo preguntar, puedo decirle, ¿qué te está pasando? O por lo menos prestarle el tiempo, estoy aquí si necesitas cualquier cosa. Es como cuando yo observo, por ejemplo, que mi pareja o mi hija está en una situación así, ponerme a disposición y decir, puedes contar conmigo para lo que sea, ¿sabes? Sí, y sobre todo que esa persona está seguramente dando señales porque está hablando o dando indicios de su economía, de su situación económica, aunque no directamente, pero además tiene este cuadro que estás comentando, ¿no? Lo que pasa es que eso debe producir un aislamiento en la persona si no lo suelta
Y ese aislamiento es lo que seguramente le impida hablar de su deuda, abrirse y compartir el problema. Sí, esa es la peor, porque cuando yo me avergüenzo de mí, me siento culpable y me escondo. Me aíslo, dejo de salir con mis amigos, me quedo en casa viendo la tele, intento pasar el tiempo. O sea, por ejemplo, cuando una persona se sienta mucho a ver la tele y a dejar pasar las horas y las horas y las horas, algo pasa. ¿Sabes? Cuando ya no comunican, no... ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Pues nada. ¿Sabes estoy bien. Sabes que siempre hay algo. Pero sí, esa es una de las características, que las personas dejan de salir con los amigos, con la gente, por el miedo a que te pregunten, ¿y cómo te va? Y tú tener que fingir o que mentir, o pues mira, no salgo, no me expongo y no tengo que contar nada. Ese es otro de los signos también. Sí, quizá habría que, bueno, tendríamos que concienciarnos todos un poco más, ¿no? con este momento, con esta situación y bueno, invitar a, por lo menos si tenemos las dos, o sea, si ya sabemos que porque hay indicios, porque lo hemos hablado, de que hay un problema de naturaleza económica, pues si tienes cercanía con la persona, pues tengo problemas en el trabajo, estoy un poco agobiado porque he ido al banco y no consigo que me atiendan. Bueno, ese tipo de señales con este aislamiento y con este cuadro de ansiedad, ¿no? Sí, yo lo que animaría a las personas que estén en esa situación es que no se esperen a llegar al límite, que cuando empiecen a detectar que comuniquen, porque cuando comunican es cuando ya la solución pues ya es más drástica y las cosas se pueden resolver un poquito antes. Sí, incluso bueno, que hablen con varios. Hay varias soluciones, ¿no? Evidentemente el tema psicológico es maravilloso que puedan contar con la ayuda de un especialista, pero también un abogado les va a ayudar con esto, ¿no? Y bueno, podríamos decir que sinteticen, ¿no? Que sinteticen su situación con el todo, ¿no? Cada persona al final tiene que entender que forma parte, no es un elemento aislado, no es un elemento en el que su endeudamiento no afecta a los demás. O sea, que estés endeudado afecta, si eres empresario, a todos tus trabajadores. Si eres un miembro de la familia, a todos los miembros de la familia. Y realmente, si tienes un grupo de amigos, también. Tus amigos al final van a verse afectados porque van a prescindir de ti y van a decir, estamos perdiendo un amigo porque cada vez que baja le tenemos que pagar lo que consume y cada vez baja menos. Eso pasa, ¿no? Bueno, si tuviéramos que hacer un resumen, si quieres, haces un pequeño resumen de lo que hemos hablado y si quieres acabo yo diciendo un poco lo que me gustaría concretar. ¿Cómo resumirías estos minutos que hemos hablado? Bueno, yo lo que resumiría es que primero que la persona se pare a escucharse, a ver qué es lo que necesita y qué es lo que no necesita, y a partir de ahí que busque las ayudas necesarias, ya sea un psicólogo, ya sea un abogado, ya sea que se informen, porque si no te informas no vas a encontrar la solución. Entonces, así que no te lo tienes que comer tú solo, ¿sabes? Que al final socialmente hay una red de apoyo, hay unas ayudas, hay gente que está dispuesta a ponértelo más fácil, y que yo animaría a las personas a que busquen ayuda, sí. que se salten el ego, que se salten el orgullo, que vale la pena una dosis de humildad, porque normalmente cuando te pasa una cosa de estas es porque realmente necesitas ser un poco más humilde o necesitas ver la vida de otra manera, porque a lo mejor estabas perdiendo la vida y no eras consciente, ¿no? Cómo la estabas viviendo. Muy bien. A ver, yo simplemente añadiría que hace 30, 40 o 50 años era impensable ir al psicólogo, ¿no? Aquí en España era un salto muy grande porque la gente te decía, yo no estoy loco, no necesito ir, ¿no? A día de hoy lo dicen todavía, ¿eh? Cada vez menos. Pero lo dicen. Pero lo dicen. Pero con el abogado pasa un poco lo mismo. O sea, yo creo que hay que dar un salto también a decir, no pasa nada si te planteas la posibilidad de solucionar tu problema de deudas o de lo que sea, pero en este caso estamos hablando de la segunda oportunidad, habla con un abogado. Por supuesto, habla con el psicólogo que te está ayudando, pero plantéate también la posibilidad de
que la solución legal es una solución también, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Transi. Gracias a ti. Y encantado de haber compartido estos minutos contigo y espero que nos volvamos a ver y podamos hablar de que hemos ayudado a mucha gente en estos días que vienen después de esta pequeña charla. Seguro que sí. Gracias. Gracias. Puesto, estamos empezando a hacer esta serie de podcasts y en breve continuaremos hablando de estos asuntos que cada vez son más importantes y que necesitamos divulgar para que todo esto que estamos hablando, de que vamos a solucionar, sigamos avanzando y poco a poco entre todos cambiemos la mentalidad y un poquito la sociedad. Vamos a por ello. Muy bien, chicos. Buen equipo. Gracias. Bueno, menos mal que ha apagado la pantalla del ordenador. Bueno, se notaba mogollón, tío. Estabas todo el rato así. Yo digo, No, es que cierra ¿sabes la por qué? Me he pantalla. puesto a buscar tu introducción ¿Para qué? y digo, ¿para qué la busco yo si lo tienes que decir tú?